Profesor Percy, ¿Sí? ¿Qué pasa? el alumno Jorge Luis Angulo no va a poder entrar porque se le fue la luz a su casa y dice que para que le justifican. Angulo, ¿no? Sí, Angulo. Profesor, Ya. profesor, Sí, profesor, sí, te escucho. profesor, disculpe, ¿cómo se llama? Usted ha puesto en la plataforma el archivo de la tarea de hoy día, que es ácidos nucleicos. Abro el archivo y me sale la tarea pasada. No sé Ah, si sí, se habrá profesor, sale la equivocado. tarea pasada. A ver, voy a ver un Actualícelo. ratito. Voy a ver, ya voy a ver. No, esa es la tarea pasada. Este fue la tarea. La proteína salió. Ahí ponle esta que te. Esa han sido de la O, del antepasado. Ya, chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí, profe. Apenas termine la clase, Sí, la sí. actualizo, ¿ya? Apenas termine, la actualizo. Ya, Ok, profe, no hay profesor. problema. Perfecto. Bien, chicos, ya son 8:52. ¿Qué sucede? Que algunos chicos se están reintegrando recién y tengo que estar poniéndole admitir a cada rato. Entonces vamos a esperar un minutito más nada más y empiezo, ¿ya? Vamos a ver. Acá admitir. Silenciar. Profesor, un momento, podría también poner Sí. los anteriores diapositivas, como para tomarle una captura, por favor. A ver, un momentito, ¿ya? Ya, esa es la primera diapositiva. Los ácidos nucleicos, la explicación que se dio. A ver, mire bien. Son a base nitrogenadas que se explicó las purinas y las pirimidinas. Esas son las pirimidinas, ¿no? Y ahí nos hemos quedado, ¿no? En los dos ácidos, los dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN, ¿no? El ácido desoxirribonucleico. Su composición formada por gran cantidad de nucleótidos y cada nucleótido presentaba tres partes muy importantes, tres partes básicas, ¿no? Una de ellas, la pentosa, en el caso del ADN era la desoxirribosa, un ácido fosfórico, ¿no? Su radical fosfato, está acá, el ácido fosfórico, y una base, las bases nitrogenadas que caracterizaban pues al ADN, adenina, por ejemplo, adenina con timina, o timina, adenina, y citosina, guanina o guanina, citosina, ¿no? Que eran las bases nitrogenadas. ¿Sí vieron? Este era el esquema. Acá están las dos cadenas de desoxirribonucleótidos. Ahí está una, ahí está dos, ¿no? Cómo sobre sí misma, cómo se retuercen sobre sí misma formando como una especie de hélice, ¿ven? Como unas hélices. Y la molécula que porta la información genética. Mucho cuidado, chicos. Porta la información genética, ¿no? O sea, es decir, contiene todas las instrucciones para realizar
todos los procesos y construir todas las estructuras de un ser vivo. Mucho cuidado, miren la importancia que tiene pues esta cadena, esta doble cadena de ADN que la encontramos en el núcleo de las células eucariotas, ¿ya? Son portadoras de los genes, ¿no es cierto? Ahora, el conjunto de genes que forma un genoma, no te olvides, ¿no? Un conjunto de genes va a formar un genoma, ¿ya? O sea, la secuencia de nucleótidos, ¿no? De grande cantidad de nucleótidos van a especificar, ¿no? La información genética, ¿no? Y que nos van a transmitir nuestros padres, por ejemplo, ¿no es cierto? Nuestros padres nos han transmitido sus genes, ¿no? Su genoma nos han transmitido. Por eso que nos parecemos, pues, tenemos cierto parecido, tanto a la mamá como al papá, ¿no? De repente uno de ustedes dirá, profesor, ¿yo por qué me parezco más a mi papá que a mi mamá? ¿Por qué tengo, por ejemplo, uno de los padres puede tener el pelo así ensortijado y el otro el pelo lacio? Entonces, el gen, escúcheme bien, el gen de pelo ensortijado, ese gen es más fuerte, es un gen dominante sobre el pelo lacio. Por ejemplo, el color de ojos. Los ojos negros son genes dominantes ante los ojos verdes o pardos o celestes, como quieran llamarlo ustedes. ¿No es cierto? El color negro, la raza negra, es dominante sobre la raza blanca, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay genes dominantes y hay genes recesivos, ¿ya? Los dominantes son los que tienen mayor fuerza genética, ¿no? Y los recesivos son los que están ahí como dormidos, ¿no? Dentro de sus cromosomas, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo, escúcheme bien. Papá, ojos pardos, ojos verdes. Mamá, ojos negros. Hay un 80% de probabilidades de que el niño nazca con ojos negros, porque el gen dominante es el negro sobre el verde. Pero ¿qué sucede con ese niño que tiene ojos negros? Tiene un gen recesivo, que es el color verde. Si ese chico, repito, el chico, tiene hijos con una chica de ojos pardos, y él teniendo ojos negros, ¿ah? Y la chica tiene ojos pardos, hay bastantes probabilidades de que sus hijos salgan con ojos verdes. ¿Por qué? Porque el chico tiene gen recesivo, que es el verde, y la chica tiene ojos pardos. ¿Me dejo entender, no es cierto? Entonces, así se da la parte genética. La genética es así. Por ejemplo, los ojos rasgados, ¿no? Los chinos, por ejemplo, los chinos, que tienen sus hijos con una chica, digamos, un chino con una chica de ojos grandes, el niño va a nacer chino, sí o sí, alumno. Va a nacer con los ojos rasgados. Hasta la segunda, tercera generación, por lo menos. Siempre y cuando los subsiguientes hereditarios, pues sigan teniendo hijos con chicas o chicos de ojos grandes, lógicamente, ¿no? Hasta que se va normalizando. Pero, por ejemplo, los ojos rasgados son genes dominantes sobre los ojos grandes. El color negro es dominante sobre el color blanco. El pelo rizado es dominante sobre el pelo lacio. El color de los ojos verdes, el color negro de los ojos negros, dominante sobre cualquier otro color. La boca, por ejemplo, boca, digamos, de labios gruesos, dominante sobre la boca de labios delgados. ¿Ok? Entonces, para eso tenemos pues genes dominantes y genes recesivos. Alumno, es parte de la genética, ¿no? Que eso se da, alumno, ¿ya? Entonces no olvidemos eso, chicos, ¿ya? Bueno, hablamos pues ya sobre el ácido, sobre el ADN. Vamos a pasar ahora al otro ácido que es el ARN, que es el ácido ribonucleico, ¿ya? Miren bien, observamos bien. Bajamos acá. A ver. Nos pasamos por acá. Ahí está. Ácido ribonucleico. O ARN o RNA. ¿No? Estas son siglas en inglés. Por eso están de esa posición las letras. En los libros lo van a encontrar de la forma. ARN o RNA. Ácido ribonucleico. Dice, compuesto por una cadena, mira, esta es una sola cadena, ya no tiene una doble cadena como el ADN, ¿no? Esta es una sola cadena, ¿ven? Por eso dice, compuesto
por una cadena de ribonucleótidos, porque también contiene sus unidades las unidades llamados ribonucleótidos, ¿no es cierto? Bien. O nucleótidos, ¿no? Contiene unidades llamados, la gran cantidad de unidades también llamados nucleótidos. Acá en el ARN se llaman la cadena de ribonucleótidos, ¿ya? Ribo de ribosoma, ¿no es cierto? Cumple funciones diversas en la síntesis de proteínas. Alumno, este ARN tiene que ver más que todo, tiene que ver con la síntesis de proteínas. Nada más. Mucho cuidado. ¿Ya? Síntesis de proteínas. Este no participa en la parte genética, sino en la síntesis de proteínas. Una función de suma importancia, como ya ustedes saben, la función de las proteínas, ¿no? De suma importancia en la formación de los seres vivos, ¿no? Todos los seres vivos no todos tenemos las mismas proteínas, son diferentes, alumnos. Pero hay dentro de todas las proteínas, entre los miles de proteínas que existen, hay 22, 23 proteínas que no pueden faltar en nuestro cuerpo, en nuestras células, mejor dicho. ¿Ok? Las células las necesitan, ¿no? Porque son múltiples las funciones que desempeñan dichas proteínas en nosotros, ¿no es cierto? Ya ustedes saben, ¿no? Función defensiva, función plástica, ¿no? Funciones conductoras, ¿no? Una serie de funciones transportadoras, funciones de defensa, reguladoras, energéticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, seguimos acá, ¿ya? Compuestos por una cadena de ribonucleótidos. Ahí está la cadena de ribonucleótidos. Cumple funciones diversas en la síntesis de proteínas. No olvidemos, los ribosomas son organelos citoplasmáticos que se encuentran en el citoplasma de las células. Todas las células eucariotas presentan ribosomas. ¿Y cuál es la función de los ribosomas? Sintetizar proteínas, ¿ya? Síntesis de proteínas. Ahora, sus nucleótidos. ¿No? Antes hablamos de los nucleótidos del ADN, ¿cierto? Bueno, ahora del ARN. Presentan las siguientes características en su constitución. Tiene una pentosa, al igual que el ADN también tenía una pentosa, pero en el ADN es la desoxirribosa y acá es la ribosa. Miren bien, acuérdense de ribonucleico, ¿ya? Ribosa. El azúcar del ARN es la ribosa. Pregunta examen va a ser esa. Y del ADN, la desoxirribosa. Esa es la primera diferencia, ¿ya? Bien. Ambas son azúcares, son monosacáridos, como le dije antes, ¿no? Por eso acá dice pentosas, entre paréntesis, porque la pentosa es un monosacárido, pues, ¿no? Es la ribosa, ¿ya? Este es igual. También trabajan con un ácido fosfórico, ¿no? En forma de fosfato, radical PO4, fosfato, y una base nitrogenada. Pero acá, las bases nitrogenadas son citosina, guanina, ¿no? Adenina, uracilo. ¿Ya? No existe la timina. No existe la timina, ¿ya? El uracilo la reemplaza, ¿ok? Mira bien, observan bien. La timina, ¿ya? El uracilo, aquí dice uracile, el uracilo reemplaza la timina. Mucho cuidado con esa partecita, chicos, no te vas a equivocar, ¿ya? Ya voy a admitir, hasta ahora están entrando, miren, hasta ahora admitiendo, ¿ya? ¿Bien? Entonces, esta sería pues la molécula de ácido ribonucleico, ¿ya? Una sola cadena, ¿no? De ribonucleótidos. ¿Cuál es su función? Síntesis de proteínas. Las características de sus nucleótidos, ¿cuáles son? Formados por tres partes. Una pentosa, que es la ribosa, el ácido fosfórico y la base nitrogenada.
Se conocen 3 tipos de ARN. Chicos, 3 tipos de ARN. Y los 3 trabajan para sintetizar proteínas. ¿Ya? A ver, para sintetizar proteínas. Vuelvo a repetir entonces, escuchen. Los ribosomas son organelos citoplasmáticos de la célula que se encargan de esta función, de la síntesis de proteína. ¿Y dónde se forman, alumno, el ARN? ¿En qué parte del núcleo se forma? En el nucleolo. Anoten eso. Anoten eso. ¿Ya? Ustedes saben que el núcleo contiene un organelo dentro que se llama nucleolo. En el nucleolo se origina el ácido ribonucleico. No te olvides, en el nucleolo de la célula. Y en el núcleo, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, ¿no? Donde aparecen los cromosomas, ¿no? Los 23 pares de cromosomas, en cuyo interior, ¿no? Estos cromosomas, cuando se inicia la reproducción, se acortan y se engruesan, ¿no? La cromatina se acorta y se engruesa formando los cromosomas. Y en el interior de los cromosomas se encuentran los nucleótidos. Ya, no te olvides, los nucleótidos. Bien, chicos, pasamos entonces ahora. Se conocen 3 tipos de ARN y los 3 trabajan para sintetizar proteínas. Sin embargo, cada uno cumple una función muy particular, ¿ya? Muy particular. Quiero que vean esto. Miren, la citosina, que ya ustedes la conocían, ¿no? Por el ADN, la guanina, la adenina y el uracilo. En vez de timina, el ARN tiene uracilo, ¿ya? Tiene uracilo, ¿ya? No te olvides. Ahí está su cadena única y están adheridos los nucleótidos, ¿no es cierto? Adenina, verde, ¿ves? Adenina, ahí está la adenina, ahí está. Así nomás. No se unen como el ADN, así entre 2 bases, ¿ah? Esta es una sola, ¿ya? ¿Ves? Adenina. Esta será citosina, guanina, adenina, uracilo, citosina, adenina, citosina, adenina, etc. ¿No? Uracilo y así sucesivamente están la base nitrogenada. Así se disponen de esa forma. En el ARN, chicos, ¿ya? Muy bien. Pasamos ahora a lo último. Por aquí, vamos a ver, por acá. Ahí está el primer ácido ribonucleico, ¿no? El ARN mensajero. Hay 3, ¿no? Le dije yo antes, hay 3 ARN, ¿no? Ácido ribonucleico. 3 tipos, 3 formas, cada uno con una función específica, pero en común, los 3 tienen en común formar, ¿qué cosa? Proteínas. Formar proteínas, no te olvides, ¿ya? Proteínas. Son el primero que es el ARN mensajero, que es el primero de ellos, que están observando ustedes ahí. Luego viene el ARN de transferencia y por último el ARN ribosómico. ¿Ya? Ahí están los 3 pares. Simplemente vamos a ver más o menos cuál es la función de cada uno de ellos. Y ahí terminamos, chicos, ¿ya? Vemos como reforzamiento, ¿ya? Algo referente a ARN y tomamos los orales. El ARN mensajero. Veamos esto, ¿ya? Veamos acá, partamos de la parte izquierda. Dice, se fabrican a manera de copia, ¿no? A manera de copias de algún segmento del ADN. Acá está, vean, la doble, este es el ADN, este es ADN, ahí está la doble. Hay una replicación. Se fabrican a manera de copia de algún segmento del ADN de forma que transporta en él información genética, ¿no? La información genética, ¿de dónde? Del núcleo. ¿Hacia dónde?
hacia el citoplasma. Vean, acá miren, ahí está, ahí sale, vean, de acá. Este es el ADN o DNA, ¿no? Dice, se fabrica a manera de copia, una copia de acá de un segmento del ADN, ahí está, vean, ahí sale, vean, un segmento del ADN, ¿no? De forma que transporta la información, ¿no? Transporta en él información genética del núcleo, va del núcleo, que sería por acá, el núcleo, hacia el citoplasma, ¿no? Ya todo esto acá vendría a ser citoplasma, porque esto de acá es el ribosoma, ¿ya? Es el ribosoma. El ARN mensajero va llevando una cantidad determinada de nucleótidos, ¿no es cierto? De nucleótidos, lo va llevando ¿hacia dónde? Hacia el ribosoma, ¿ya? Y me dice, el proceso del ADN, a este proceso se llama transcripción, ¿ve? Este proceso se le llama transcripción o síntesis del ARN mensajero, ¿no es cierto? Del ARN mensajero. Y ahí está, parte del ARN sale de acá del ADN, va saliendo, llevando al ribosoma los nucleótidos, ¿no es cierto? El ARN luego es leído, el ARN acá, vean, pasa al ribosoma y es leído, ¿ah? Es leído por los ribosomas para poder sintetizar la proteína. El ribosoma tiene que realizar una lectura, ¿no? ¿Qué tipo de proteína necesita alguna parte de tu organismo para poder elaborarla, alumno? Miren, es algo increíble esto, cómo se forman las proteínas. De acuerdo a las necesidades de tu organismo, los ribosomas elaboran proteínas. ¿Ok? Falta la proteína, por ejemplo, la amilasa, ¿no? Falta lecitina, falta triptófano, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, estos ribosomas leen, ¿no? Lo que le indica a la célula le dice, me falta tal cosa, y sale el ARN mensajero, ¿no? Llevándole el mensaje, de ahí el nombre de M, mensajero, sale, ¿no? Se transcribe y el ribosoma. Traducción, o sea, la síntesis proteica, ¿ves? Se traduce el mensaje acá en el ribosoma y el ribosoma después va a elaborar la proteína, ¿ves? Ahí está la proteína como sale del ribosoma, ¿ves? Larga cadena de nucleótidos, ¿ves? Esas son las proteínas. Esa es la función del ARN mensajero, chicos, no te olvides eso, ¿no? ¿Qué dicen? Vuelvo a repetir, se fabrican a manera de copia de algún segmento del ADN. Se supone que este es el segmento donde se fabrica, ve acá, ahí está, se fabricó el verde, se fabrica de algún segmento del ADN, de forma que transporta en él información genética del núcleo hacia el citoplasma. El proceso del ADN, este proceso del ADN se llama transcripción o síntesis del ARN mensajero, ¿ya? El ARN mensajero luego es leído, acá es leído, por los ribosomas, que son estas estructuras, por los ribosomas, para sintetizar la proteína. ¿Ven cómo están saliendo? Allá está sintetizando proteínas, ¿no? ¿Qué dice acá? Igualmente, vean, portadores de la información genética, ¿ves? ¿No? Y la transportan del genoma. ¿Qué es un genoma? Le dije antes yo. Es una secuencia de nucleótidos que especifican la información genética y son transmitidas de padres a hijos, le dije antes. Entonces, este genoma es transmitido por el ARN mensajero. Por eso dice portadores de la información genética y la transportan del genoma, o sea, la molécula del ADN en el cromosoma, a los ribosomas, ¿ya? A los ribosomas. Estos son los ribosomas. Mucho cuidado, ¿ya? Ahí están, ¿ven? Uracilo, ¿ven? Guanina, citosina, ¿ven? Ahí están los nucleótidos, vean, gran cantidad de nucleótidos. Todos estos nucleótidos forman una proteína, que son estos que están acá, mírenme. ¿Ven? Mírenme, ¿ven? Todos estos son proteínas, ¿ves? Esto acá ya forman una proteína. ¿Ven? Nucleótido, ARN mensajero. Chicos, bien. Pasamos al siguiente ARN
el siguiente ARN, que es el ARN de transferencia, es el que transfiere. A ver, pasamos por acá, ¿ya? Ahí está. ARN de transferencia, ¿no es cierto? Que viene a ser la transferencia, ¿no es cierto? Es el transporte, es el que transporta justamente los aminoácidos hacia el ribosoma. ¿Ya? ¿Para qué? Para la síntesis de proteínas. ¿Ya? Existe por lo menos un ARN de transferencia para cada uno de los aminoácidos de nuestra proteína. Repito, ¿ya? Transporta los aminoácidos hacia el ribosoma, ¿ok? Para la síntesis de proteínas. Existe por lo menos un ARN de transferencia por cada uno de los aminoácidos de nuestras proteínas, ¿no? Transporta, transfiere, ¿ok? Función, transportar aminoácidos activados, ¿ya? Transportar aminoácidos activados desde el citosol, o sea, desde el citoplasma, hasta el lugar de síntesis de proteínas en los ribosomas, ¿ya? Desde el citoplasma hasta los ribosomas, ¿ok? Desde el citoplasma hasta los ribosomas. Pasamos al último. ARN ribosómico, el tercero, ¿no? El tercero es el que, estas tres imágenes son igualitas, alumnos, son igualitas en los tres. Los pasos son esto de acá, ¿no? El último, se asocia con las proteínas para la constitución de los ribosomas, ¿ok? Repito nuevamente, se asocia con las proteínas para la constitución de ribosomas. A esto llega el ARN ribosómico para ser leído, y a este proceso se le llama traducción, ¿no es cierto? Traducción. ¿Qué tipo de proteínas se leyó y se elabora? ¿Dónde se elaboran? Ribosomas. ¿Ya? Entonces, ARN ribosómico forma parte de las subunidades de los ribosomas, en donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas en la célula. ¿Ok? En la célula. Bien, alumno. Vamos a observar un pequeño video de la clase, chicos, ¿ya? Van a prestar bastante atención y algunas notas. Hay muchas formas de llegar al trabajo, pero el driver es por mucho la más cómoda. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect work.
En este video vamos a revisar a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos van a estar formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Y así como los polisacáridos están formados por monosacáridos, Chicos, las ¿están proteínas escuchando bien, están no? formadas por aminoácidos, así los ácidos nucleicos van a estar formados por nucleótidos. ¿Están escuchando, Es decir, chicos? el nucleótido es la unidad Sí, profe, se escucha fundamental de bien. los ácidos nucleicos. Sí, sí. Los nucleótidos van a estar formados por tres partes. Van a tener un azúcar pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. El azúcar pentosa puede ser ribosa en el caso del ARN o bien desoxirribosa en el caso del ADN. Mientras que las bases nitrogenadas se van a dividir en dos tipos. Tendremos a las purinas, en donde están incluidas a la adenina y a la guanina. Si te das cuenta, están formadas por dos anillos. Y también tendremos a las pirimidinas. En este caso se encuentran la citosina, el uracilo y la timina. Estas te puedes dar cuenta que están formadas por un solo anillo aromático. Y por último tenemos al grupo fosfato. Este sirve principalmente para que los nucleótidos se puedan unir. Cuando los nucleótidos tienen un grupo fosfato, reciben el nombre de monofosfatados. En cambio, si tienen dos grupos fosfato, se van a llamar difosfatados. Por último, si tuvieran tres grupos fosfato, se van a llamar trifosfatados en el caso del ATP. El ADN es el principal componente de los cromosomas, y cada uno de sus nucleótidos va a tener como azúcar pentosa a la desoxirribosa, por eso su nombre, ácido desoxirribonucleico. El ADN va a estar formado por dos largas cadenas de nucleótidos colocadas en espiral. Estas le dan una forma de doble hélice al ADN. Estas dos cadenas de nucleótidos van a estar conectadas por medio de las bases nitrogenadas que van a formar puentes de hidrógenos entre sí. Las bases nitrogenadas presentes en el ADN son la adenina, timina, guanina y citosina, y se unen siempre la adenina con la timina y la guanina con la citosina, o bien la timina con la adenina y la citosina con la guanina. La cantidad y el orden en el que se encuentran las bases nitrogenadas puede variar con respecto a cada gen. El gen contiene el mensaje clave que se conoce como código genético. El ADN se encuentra almacenado en los cromosomas en el núcleo de la célula, también se encuentra en la mitocondria o bien en los cloroplastos. Las tres funciones principales del ADN son 1. Almacenar la información genética, 2. Copiarse a sí mismo en un proceso denominado replicación y 3. Transmitir la información genética de una generación a otra. Revisemos ahora al ARN. Los nucleótidos del ácido ribonucleico van a contener al azúcar pentosa conocida como ribosa, por eso su nombre, ácido ribonucleico, porque contiene ribosa como azúcar pentosa. El ARN va a estar formado por una sola cadena de nucleótidos, dándole a este una forma lineal. Las bases nitrogenadas presentes en el ARN son adenina, uracilo, guanina y citosina. Te puedes dar cuenta que son las mismas bases nitrogenadas, solo que en vez de timina ahora se tiene uracilo. Existen tres tipos de ARN que se forman a partir del ADN por un proceso denominado transcripción. El ARN mensajero, este se encuentra en el nucleolo de la célula y es el responsable de llevar la información desde el gen del ADN dentro del núcleo hasta los ribosomas, donde se va a llevar a cabo el proceso de síntesis de proteínas. También se tiene al ARN ribosomal. Este se encuentra en los ribosomas, cuya función es codificar el mensaje en un proceso llamado traducción y unir a los aminoácidos para formar a las proteínas. Por último tenemos al ARN de transferencia. Este se encuentra en el citoplasma de la célula y su función es transportar a los aminoácidos desde el citoplasma hacia los ribosomas para que se unan y se forme una proteína. Con esto tenemos entonces que el ADN se replica para formar más ADN y también se transcribe para formar ARN.
mientras que el ARN lleva la información genética desde el ADN hacia los ribosomas, en donde se lleva a cabo el proceso de traducción para sintetizar a una proteína. Este proceso de replicación, transcripción y traducción se le conoce como el dogma central de la biología molecular. ¿Te gustó el video? Dale like. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Bien, chicos. ¿Está bien? Empezamos con los orales. Tenemos, a ver, un par de preguntas nada más. A ver, un par de preguntas voluntarias, chicos. Es Warren Buffett, el más grande inversor de valores de todos los tiempos, así como uno A de ver. los más ricos del mundo, gracias a sus 483.300 acciones Amazon. Exacto, escuchaste bien, acciones en Amazon, las mismas que puedes tener también. Bien. Bien. A ver, la primera pregunta. Marque, por favor, la manito azul en la pantalla. A ver, ¿quién me puede decir una diferencia entre ADN y ARN? Flores, profesor. A ver, Flores, hable usted. Que el ADN está formado por dos cadenas y el ARN está conformado por una cadena nomás. Una cadena. Flores. A ver. Partes de un nucleótido. A ver, los nucleótidos, una diferencia entre los dos nucleótidos, el nucleótido del ADN y del ARN, mencióneme una diferencia que existe entre ellos. ¿Quién? A ver, una diferencia entre el nucleótido del ADN y del ARN. Una diferencia. ¿Cuál es? ¿El uracile, profesor? ¿En qué caso? ¿En qué caso? En el caso del RNA, ahí tiene uracile y en el ADN no. Claro. ¿Apellido? Astete. Astete. Muy bien. Perfecto. Claro. El uracilo. Pregunta. ¿Quién me puede mencionar en cuanto al ácido ribonucleico, ARN? ¿Quién me puede mencionar los tres tipos de ARN que existe para elaborar proteínas? Las pentosas monosacárido, el ácido fosfórico y la base nitrogenada. No, perdón, un momentito. Estoy hablando del ácido ribonucleico, del ARN, ¿no? Dijimos que su función era elaboración de proteínas. Ya, González, los tres tipos de ARN para elaborar proteínas. ARN mensajero, ¿Ya? ARN transferencia ¿Ya? y ARN ribosoma. Ribosómico. ¿Apellido? González. González, muy bien, claro, ¿ya? No te olvides, ¿ya? Mensajero, transferencia y ribosómico. Bien, chicos. Pregunta. ¿Qué nombre recibe el nombre del azúcar del ADN y del ARN? ¿Con qué azúcares trabajan? Del ADN primero. ¿Cómo se denomina el azúcar del ADN? ¿Quién? ¿Alguien? El azúcar del ADN, ¿cómo se llama? La desoxirribosa, de ahí el nombre de desoxirribonucleico, ¿no es cierto? Y del ARN, ¿cómo se denomina el azúcar? ¿La ribosa? La ribosa, ¿no? De ahí el nombre de ribonucleico. ¿Quién dijo la ribosa? Flores, profe. Flores, perfecto. Ya, chicos, acá nos vamos a quedar, todavía no se vayan porque voy a pasar